El olor a papel viejo y aire acondicionado rancio me golpeó apenas crucé las puertas automáticas del banco. Ese olor siempre me devolvía a los mismos recuerdos. Horas interminables contando billetes arrugados, firmando recibos con manos agrietadas por el trabajo, y esa sensación constante de que cada moneda que entraba tenía que rendir el doble porque nadie más iba a ayudarme. Afuera, el calor de la tarde apretaba el pavimento como una mano invisible, y yo estaba allí parada, con mi bolso negro de siempre colgando del brazo, sintiendo el peso de años que ya no quería cargar sola. Mi hijo me esperaba en la salida lateral, con esa postura erguida que había copiado de los amigos ricos que hizo en la universidad. No sabía todavía que todo estaba a punto de cambiar, pero algo en mi pecho ya lo presentía, como cuando uno cose una tela y nota que el hilo está a punto de romperse. Tengo 74 años. Me llamo Valentina y soy divorciada desde hace 31. Lo digo sin drama, porque el drama ya lo viví entero cuando mi ex marido empacó sus cosas un martes cualquiera y desapareció de nuestras vidas, dejando solo deudas, un niño confundido y una casa que parecía más grande y vacía cada noche. Desde entonces aprendí a no esperar que nadie viniera a rescatarme. Me hice cargo. Punto. Y ese hacerse cargo no fue bonito ni heroico como lo cuentan en las películas. Fue agacharse a las 5 de la mañana sobre una máquina de coser que heredé de mi madre, pedalear hasta que las piernas se dormían y entregar vestidos, pantalones y cortinas a señoras que regateaban cada peso como si les estuviera quitando el alma. Esa máquina Singer, negra, pesada, con su pedal de hierro que crujía como huesos viejos, fue mi verdadera compañera de matrimonio. No un hombre, una máquina. Ella nunca me abandonó. Ella nunca me pidió explicaciones. Solo recibía la tela, el hilo y mi cansancio, y a cambio me daba lo justo para comer, para pagar la escuela del niño, y con los años, para guardar esos 50,000 que ahora mi propio hijo creía que podía tomar como si fueran suyos. Pero estoy adelantando. Tengo que contarlo con calma, porque si algo he aprendido en 74 años, es que las historias que duelen de verdad, hay que contarlas despacio, dejando que cada detalle caiga en su lugar. Después del divorcio, me convertí en costurera de barrio. No tenía título, solo las manos que mi madre había entrenado desde que yo tenía 8 años. Instalé la Singer en la sala de la casa pequeña que logré conservar gracias a un abogado amigo que me cobró en favores de costura. Las clientas llegaban desde las 7 de la mañana. Doña Rosa con su vestido de 15 años para la nieta. La señora del supermercado que quería cortinas nuevas para la sala. La novia nerviosa que lloraba porque el traje de boda le quedaba grande. Yo escuchaba, medía, cortaba y cosía. A veces hasta las 2 de la mañana, con una lámpara de pie que iluminaba solo el círculo donde trabajaba, mientras mi hijo dormía en el cuarto de al lado. Recuerdo una noche en particular, cuando él tenía 12 años. Había fiebre alta y yo no podía llevarlo al médico porque la consulta costaba lo que yo ganaba en 2 días. Me quedé cosiendo a su lado, con la máquina pedaleando suave para no despertarlo del todo, y cada puntada era una promesa muda. Mamá va a sacarte adelante aunque se me caigan los dedos. Al amanecer, terminé un vestido de novia que me pagaron el doble porque la boda era urgente. Con ese dinero compré medicina, jugo de naranja y un cuaderno nuevo para la escuela. Ese fue el patrón de mi vida durante más de 2 décadas. Sacrificio silencioso. Mi hijo crecía viendo cómo yo me encorvaba sobre esa máquina, pero nunca entendió del todo lo que significaba. Creía que el dinero aparecía por arte de magia, que la nevera se llenaba sola y que los uniformes nuevos llegaban porque mamá siempre encuentra la forma. Con el tiempo, él se volvió un joven apuesto, estudioso, de esos que las maestras elogiaban en las reuniones. Yo estaba orgullosa, claro. Pagaba la universidad privada, porque en la pública no había cupo para su carrera de administración. Vendí mi anillo de compromiso, el único recuerdo que me quedaba de un matrimonio que nunca funcionó, para pagar el primer semestre. Después fueron los libros, el transporte, la ropa que necesitaba para no sentirse menos que sus compañeros. Yo seguía cosiendo. La Singer ya tenía parches en el pedal y un ruido metálico que sonaba como un quejido, pero seguía funcionando.
Cada vez que terminaba un trabajo grande, apartaba una parte para la cuenta del banco. No era mucho, 10 aquí, 20 allá. Pero con los años se fue acumulando. 50.000 no caen del cielo. Se cosen, se sudan, se sacrifican. Mi hijo, mientras tanto, desarrolló gustos caros. Quería celular nuevo cada año, salidas con amigos, un carro que yo no podía ni soñar. Cuando le decía que no, ponía esa cara de decepción que me partía el alma. Mamá, todos tienen, repetía. Y yo, como una tonta orgullosa, encontraba la forma. Vendía más vestidos, aceptaba trabajos de última hora, dormía menos. Nunca le conté lo cerca que estuve de enfermarme de tanto trabajar. Hubo un invierno en que la tos no me dejaba ni sentarme derecha, pero igual cumplía con los pedidos porque si no cumplía, no comíamos. Él estaba en la universidad, estudiando para ser alguien importante, y yo no quería que supiera que su mamá estaba cayéndose a pedazos. Esa fue mi mayor estupidez. Creer que protegiéndolo del esfuerzo, lo estaba criando bien. Los signos estaban ahí, pero yo los ignoraba porque una madre divorciada carga con una culpa doble. La de no haber podido mantener un hogar completo y la de no poder darles todo lo que los hijos de matrimonios intactos reciben. Mi hijo empezó a hablarme de inversiones, de oportunidades que no se pueden dejar pasar. Me mostraba pantallas de su teléfono con gráficos brillantes y me decía que si yo le confiaba el dinero, él lo haría crecer. Yo siempre decía que no, no porque no confiara en él, sino porque había aprendido, a golpes, que el dinero que una gana con el lomo es sagrado. Esa Singer me lo había enseñado. Cada puntada duele, cada hora frente a la máquina cobra su precio en la espalda y en los ojos. No se entrega así como así. El mes pasado cumplí 74. No hice fiesta. Solo un café con 2 vecinas que saben mi historia porque me han visto coser en la ventana durante 30 años. Ellas me regalaron un chal nuevo y me dijeron que ya era hora de descansar, que la máquina podía jubilarse conmigo. Yo sonreí, pero por dentro pensé en los 50.000. Ese dinero era mi colchón. Mi posibilidad de pagar un tratamiento médico si las rodillas fallaban del todo, o de viajar una vez a la playa que nunca había visto porque siempre estaba cosiendo para otros. No se lo había dicho a nadie, ni siquiera a mi hijo, pero él sabía. Los hijos siempre saben dónde guardan las madres el verdadero tesoro. Por eso fuimos al banco ese día. Yo necesitaba actualizar unos datos de la cuenta porque el banco había cambiado su sistema y me enviaron una carta. Mi hijo se ofreció a acompañarme. Mamá, tú no entiendes mucho de estas aplicaciones nuevas. Yo te ayudo. Lo dijo con esa voz cariñosa que usaba cuando quería algo. Yo acepté porque, a pesar de todo, todavía quería creer que éramos un equipo. El trayecto en el autobús fue silencioso. Él miraba su teléfono y yo miraba por la ventana, recordando las veces que había tomado ese mismo bus cargando bolsas de tela, con las manos hinchadas, pensando solo en llegar a casa para seguir cosiendo. En el banco había fila. Nos sentamos en las sillas de plástico naranja y esperamos. Una señora mayor que yo charlaba con la cajera sobre sus pensiones. Yo observaba todo con atención. Siempre lo hago. Una aprende a leer los rostros después de tantos años midiendo clientas que mienten sobre sus tallas. Mi hijo estaba nervioso, movía la pierna sin parar. Cuando llegó nuestro turno, se levantó rápido y dijo que él se encargaba. Me pidió la tarjeta y el código. Dudé un segundo, solo un segundo. Pero era mi hijo, el niño al que le cantaba mientras cosía para que no tuviera miedo de la oscuridad. Se lo di. Lo vi hablar con el gerente en una oficina de vidrio. Gestos seguros, sonrisa profesional. Pasaron 15 minutos, 20. Yo me quedé sentada, sintiendo un nudo en el estómago que no podía explicar. Cuando salió, traía un papel en la mano y esa expresión que ahora reconozco como victoria disimulada. Se acercó, me tomó del brazo con suavidad y me llevó hacia la salida. Afuera, bajo el sol que ya bajaba, me dijo las palabras exactas. Mamá, transferí tus 50.000 para mí. Puedes sufrir una estafa. El mundo no se detuvo. No hubo música dramática ni cámara lenta. Solo el ruido de los carros pasando y mi corazón latiendo fuerte contra las costillas. Lo miré a los ojos. Esos ojos que yo había visto cerrarse cada noche durante años mientras yo cosía a su lado. Mantuve la calma total. No grité, no lloré,
No le pregunté cómo se atrevía. Solo respondí: «Tienes razón». Él pareció aliviado. Sonrió incluso. Me explicó algo sobre hackers, sobre gente que estafa a personas mayores, sobre cómo ahora el dinero estaba seguro en su cuenta y él lo administraría mejor. Yo asentía. Cada palabra suya era como una puntada maldada que arruina toda la tela. Pero yo ya había decidido. Mientras él hablaba, mi mente iba 3 pasos adelante. Recordé todas las noches frente a la Singer. Recordé el olor a tela quemada cuando me dormía cosiendo. Recordé la vez que él cumplió 18 y me pidió dinero para un viaje con amigos mientras yo tenía que remendar el mismo vestido 3 veces porque no podía comprar tela nueva. Todo eso pasó por mi cabeza en segundos, pero mi cara no mostró nada. Le dije que iba a entrar de nuevo porque había olvidado preguntar por un certificado. Él se ofreció a acompañarme, pero le dije que no, que mejor esperara afuera, que no tardaba. Entré sola. La cajera que nos había atendido antes me reconoció. Le conté todo en voz baja, sin dramatismo. Le mostré mi identificación, los papeles de la cuenta que yo misma había abierto hacía 27 años. Le pedí que bloqueara cualquier movimiento reciente, que revirtiera la transferencia y que pusiera una alerta en la cuenta. También pedí que bloquearan las cuentas secundarias que mi hijo había logrado abrir usando mis datos años atrás, cuando yo le firmé un poder por si me pasaba algo. El gerente volvió a salir. Me miró con respeto. «Doña Valentina, esto es grave. ¿Podemos llamar a la policía?» Le dije que no. Todavía no. Esto era asunto de familia. Pero la transferencia quedó detenida. El dinero volvió a mi cuenta en menos de 1 hora. Las cuentas de mi hijo quedaron congeladas temporalmente por irregularidades detectadas. Mientras esperaba que terminaran los trámites, me senté en la misma silla naranja y pensé en mi máquina de coser. La imaginé en la sala, esperándome. Esa máquina había visto todo. Había cosido el ajuar de mi boda, los vestidos de mi hijo cuando era bebé, los uniformes de la escuela, los trajes con los que se graduó. Había sido testigo mudo de mis lágrimas cuando el divorcio estaba fresco y de mis risas cuando logré pagar la última cuota de la casa. Ella nunca me traicionó. Mi hijo, en cambio, acababa de hacerlo con una sonrisa. Cuando todo estuvo listo, la cajera me entregó los nuevos códigos y una carta sellada. Me levanté despacio. Las rodillas me dolían más que nunca, pero el paso era firme. Salí del banco. Mi hijo ya no estaba en la puerta. Me había enviado un mensaje diciendo que tenía que ir a ver un auto que quería comprar. «Con el dinero seguro ahora podemos negociar mejor, mamá. Te llamo después». Leí el mensaje y guardé el teléfono. Caminé las 6 cuadras hasta mi casa sin prisa. El sol ya se estaba poniendo y pintaba las calles de un naranja suave, como la tela que usaba para vestidos de verano. Llegué a mi puerta. La llave entró en la cerradura con el sonido de siempre. Empujé la madera pesada, esa misma puerta que había abierto miles de veces cargando bolsas de mercado o telas. Antes de cerrar detrás de mí, me detuve un segundo. Miré hacia la calle vacía. Nadie sabía todavía lo que acababa de pasar. Nadie sabía que la vieja costurera divorciada, que todos creían inofensiva, acababa de dar el primer paso sin que nadie lo viera venir. Cerré la puerta con suavidad. El clic del pestillo sonó como el pedal de la Singer cuando termina una costura perfecta. Y allí, en la penumbra de mi sala, con la máquina esperándome en su rincón de siempre, supe que nada volvería a ser igual. Mi hijo iba a descubrir muy pronto que transferir dinero es fácil, pero que recuperar la confianza de una madre que ha cosido su vida entera con hilo de sacrificio, eso es otra historia. Esa noche, la casa se sentía más pequeña, como si las paredes se hubieran acercado mientras yo cerraba la puerta. Me quedé un rato con la mano todavía en el picaporte, sintiendo el metal frío contra la palma agrietada. La Singer estaba allí, en su rincón de siempre, bajo la luz amarilla de la lámpara de pie que había sobrevivido a 3 mudanzas y a 2 tormentas que casi se llevan el techo. Toqué el pedal con la punta del zapato y el crujido familiar me subió por la pierna como un recuerdo que no pedí. No encendí la máquina, solo me senté frente a ella, como había hecho tantas veces cuando el niño dormía y yo necesitaba pensar sin que nadie me viera la cara. El silencio de la sala era pesado,
cargado de olor a tela guardada y a aceite viejo de la máquina. Me dolían las rodillas, pero no era el dolor de siempre. Era algo más profundo, como si el hueso mismo recordara cada noche que pasé pedaleando para que él tuviera cuadernos sin manchas y zapatos que no se desarmaran en la lluvia. 74 años cargando con la culpa de haberlo criado sola, creyendo que si le daba todo lo que yo nunca tuve, él no repetiría los errores de su padre. ¡Qué tonta! El error más grande fue creer que el cariño se mide en billetes y que el sacrificio se hereda como se hereda una Singer. Me levanté despacio y fui a la cocina. Preparé un té de hierbas que una de las vecinas me había regalado para las articulaciones. Mientras el agua hervía, el teléfono vibró en mi bolso. Era un mensaje de él. Mamá, estoy en el concesionario viendo el auto que te conté. Con el dinero ya seguro vamos a poder cerrar un buen trato. Mañana paso por ti para que lo veas. Descansa. Leí las palabras 2 veces. No contesté. Apagué el teléfono y lo dejé sobre la mesa. El vapor del té me empañó los lentes y por un momento todo se volvió borroso, como cuando uno llora pero sin lágrimas. Esa madrugada apenas dormí. Me quedé en la cama mirando el techo agrietado que tantas veces había remendado con parches de tela sobrante. Pensaba en los pasos que tenía que dar. No iba a gritarle. No iba a llorar delante de él. Eso sería darle el gusto de verme rota. Yo había cosido vestidos para novias que temblaban de miedo el día de su boda. Sabía cómo mantener la cara tranquila mientras por dentro todo se desarmaba. Al amanecer me vestí con la misma blusa de siempre, la de algodón grueso que no muestra el sudor, y salí antes de que el sol calentara demasiado las calles. Caminé hasta la casa de doña Mercedes, que vive 4 cuadras más allá. Ella no es solo vecina. Fue mi primera clienta cuando empecé con la Singer. Me abrió la puerta con esa bata floreada que le cosí hace 15 años y que todavía conserva el color porque yo uso hilo bueno, aunque cueste más. Le conté todo sin dramatismo, sentada en su mesa de formica mientras ella pelaba papas. Le hablé de la transferencia, de la sonrisa de él al salir del banco, de cómo había usado mis datos para abrir esas cuentas secundarias años atrás cuando le firmé el poder por si me pasaba algo. Mercedes no me interrumpió. Solo asentía y seguía pelando, como si estuviéramos hablando del precio del kilo de tomate. Valentina, ese muchacho se crió con el botón de la máquina siempre apretado, me dijo al fin. Nunca vio el esfuerzo, solo el resultado. ¿Qué piensas hacer? No voy a pelear en la calle como perras. Voy a cerrar las puertas que yo misma abrí. Le pedí que me acompañara al abogado que le había arreglado los papeles del divorcio a ella misma hace años. El doctor Ruiz ya estaba viejo, más que yo, pero todavía tenía la mente afilada como aguja nueva. Lo encontramos en su oficina pequeña, llena de carpetas que olían a humedad. Le expliqué la situación con detalles. Los 50,000 que volvieron a mi cuenta, las cuentas de mi hijo congeladas por irregularidades, el poder que le había dado cuando tenía 20 años, y yo pensaba que era responsable. El abogado me miró por encima de los lentes y me dijo que podíamos revocar ese poder de manera definitiva, bloquear cualquier acceso futuro y dejar constancia notarial de que cualquier movimiento que intentara hacer usando mi nombre sería considerado fraude familiar. Firmé donde me indicó. Cada rúbrica que hacía con la mano temblorosa era como una puntada final en una costura que llevaba 30 años mal cosida. Mercedes fue testigo. Cuando salimos de allí, el sol ya estaba alto y yo sentía un peso menos en el pecho, pero un peso nuevo en las piernas. Volvimos caminando despacio. Ella me contó de su propio hijo, el que le pidió prestada la pensión solo por un mes y nunca devolvió nada. Escucharla me hizo darme cuenta de que no estaba sola en esta costura rota. Muchas madres habíamos pedalado hasta quedarnos sin aliento para hijos que luego creían que lo nuestro era de ellos por derecho. Llegué a casa pasadas las 2 de la tarde. El teléfono seguía apagado. Lo encendí solo para ver que tenía 7 mensajes de voz y 3 llamadas perdidas, todos de él. El último decía: «Mamá, el vendedor me está esperando. Necesito que confirmes que el dinero ya está en mi cuenta porque quieren ver el comprobante. Te llamo en 10 minutos». Respiré hondo. Me senté otra vez frente a la Singer y pasé la mano por el brazo negro y frío. Esa máquina había cosido el primer trajecito de él cuando nació.
Había cosido también el vestido negro que usé el día que firmé el divorcio. Había sido testigo de todo. Ahora sería testigo de esto también. Cuando sonó el teléfono contesté al tercer timbre. Su voz salió apurada, casi alegre todavía. Mamá, por fin. Mira, estoy en el concesionario del auto. Es perfecto, el que te mostré en las fotos. El vendedor dice que si damos el 30% hoy mismo, nos hacen el descuento grande. Ya les dije que el dinero está transferido. Solo necesito que me des el comprobante o que llames al banco para que lo liberen ya. Mantuve la voz tranquila, como cuando le hablaba de noche para que no tuviera miedo de la oscuridad. Hijo, ¿estás seguro de que el dinero está donde debe estar? Hubo un segundo de silencio. Escuché de fondo el ruido de motores y voces de vendedores. Claro, mamá. Yo mismo lo transferí para protegerte. Te dije ayer, mamá, transferí tus 50,000 para mí. Puedes sufrir una estafa. Fue por tu bien. Los hackers están por todos lados. Tú no entiendes de eso. Tienes razón, respondí, y esta vez la frase tenía otro peso. Dejé que el silencio cayera entre nosotros como una tela pesada. Tienes toda la razón. Por eso yo también hice algo. ¿Qué cosa, mamá? No me asustes. El vendedor me está mirando raro. Cuando tú saliste del banco con esa sonrisa que yo te conozco desde que tenías 12 años, yo volví a entrar. Hablé con la misma cajera. Revertí la transferencia. El dinero está otra vez en mi cuenta, donde siempre estuvo. Y las cuentas que abriste con mi nombre y mi firma, las congelaron. Todas. Incluyendo las que usabas para tus inversiones. El silencio que vino después fue tan largo que pensé que se había cortado la llamada. Cuando habló, su voz ya no era la del hijo cariñoso que me acompañaba al banco. ¿Qué hiciste? ¿Estás loca? Ese dinero lo iba a multiplicar. Tenía un contacto que me ofrecía el doble en 6 meses. Tú no entiendes de negocios, mamá. Siempre con tu máquina y tus trapos, pensando que el mundo es coser y cortar. Yo estudié para esto. Escuché cómo su respiración se aceleraba. Imagino que el vendedor del concesionario ya se había alejado, porque el ruido de fondo bajó. Estudié administración, mamá. Administración. Y tú me pagaste la universidad cosiendo hasta que se te hinchaban los dedos. ¿Y ahora me haces esto? ¿Delante de la gente? Me están diciendo que mis cuentas tienen irregularidades detectadas, que no puedo hacer ningún movimiento grande hasta que se investigue. ¿Sabes lo que parece esto? Que soy un estafador. No, hijo. Parece que una madre que cosió su vida entera para darte todo decidió que ya no quería seguir cosiendo su propia ruina. Él empezó a levantar la voz. Me dijo que era una ingrata, que después de todo lo que había aguantado por mí, yo le hacía esto. Que el auto era una oportunidad única, que tenía amigos que ya estaban preguntando por el dinero. Yo lo dejé hablar. Cada palabra suya era como un hilo que se enreda y arruina la pieza completa. Cuando paró para tomar aire, le dije con la misma calma. Recuerdo la noche que tenías fiebre y yo cosí un vestido de novia hasta las 4 de la mañana para comprarte medicina. Recuerdo que vendí mi anillo de compromiso para pagarte el primer semestre de la universidad. Recuerdo que dormía 3 horas para que tú tuvieras ropa que no te avergonzara delante de tus amigos ricos. Eso no lo transferiste a tu cuenta, ¿verdad? Eso se quedó aquí, en mis manos, en mi espalda, en esta Singer que todavía funciona a pesar de todo. No mezcles las cosas, mamá. Eso fue hace años, ahora es diferente. Es diferente porque ahora soy yo la que dice, tienes razón en que alguien podía estafarme. Ese alguien resultaste ser tú. Escuché que golpeaba algo, quizás el volante del taxi que debió tomar para volver. Me dijo que iba para la casa, que teníamos que hablar como adultos. Le respondí que sí, que viniera, pero que antes de colgar supiera una cosa. Esa misma mañana había revocado el poder que te di. El abogado ya tiene los papeles. Cualquier intento de mover algo usando mi nombre va a dejar rastro, y yo ya no voy a ser la madre que cierra la boca para no hacer drama. Colgué. El corazón me latía fuerte, pero no era miedo. Era el mismo latido que sentía cuando terminaba una costura complicada y veía que había quedado perfecta a pesar de todo. Me levanté y por primera vez en muchos años saqué la funda de la Singer. La limpié con un trapo suave, como mi madre me enseñó. Pasé el dedo por la placa donde dice Singer y pensé en todas las madres que habían pedalado antes que yo. Todas habíamos creído que si dábamos todo, nos iban a cuidar en la vejez. Qué equivocadas.
Él llegó 40 minutos después. Entró sin tocar, con la cara roja y la camisa pegada al cuerpo por el sudor. Se paró en medio de la sala mirando la máquina como si fuera un enemigo. Yo estaba sentada en la misma silla de siempre, con las manos sobre el regazo. «Mamá, esto no se hace. Me humillaste delante del vendedor. Ahora todos van a saber que mi propia madre no confía en mí. ¿Qué voy a decirles a mis amigos?» «Diles la verdad», respondí. «Diles que transferiste el dinero de tu madre sin su permiso y que ella lo recuperó. O mejor todavía, diles que yo también transferí algo. Transferí la responsabilidad de cuidarme a mí misma, porque está claro que tú no vas a hacerlo». Intentó acercarse. Por un momento vi en sus ojos al niño de 12 años con fiebre, pero solo por un momento. Después volvió la cara del hombre que había salido del banco con una sonrisa de victoria. «Devuélveme el acceso, al menos a una cuenta. Necesito mover dinero. Tengo deudas, mamá. Deudas que no puedo contarte. Las deudas que tienes conmigo no se pagan con dinero, hijo. Se pagan con respeto. Y eso no lo tienes en tu cuenta». Se dejó caer en el sofá, el mismo donde dormía de pequeño mientras yo cosía a su lado. Se tapó la cara con las manos. No supe si era arrepentimiento o solo rabia porque le habían cortado el grifo. No me importó. Por primera vez en 74 años sentí que la costura la estaba haciendo yo para mí, no para nadie más. Mientras él estaba allí sentado, yo me levanté y saqué de un cajón la carta que el gerente del banco me había dado. Se la extendí. «Aquí está todo documentado. La reversión, el bloqueo, la revocación del poder. Puedes leerlo, o puedes irte. Pero si te vas, que sea sabiendo que esta vez no voy a correr detrás de ti con la máquina al hombro para arreglarte la vida». Él tomó la carta. La leyó en silencio. Cuando levantó la vista, sus ojos ya no tenían esa seguridad de administrador que tanto le gustaba mostrar. «¿Y ahora qué, mamá? ¿Me vas a dejar sin nada?» «No. Te dejo con lo que yo tuve a tu edad. La oportunidad de aprender a coser tu propio camino. Sin atajos. Sin transferencias fáciles». Se levantó. Caminó hacia la puerta. Antes de salir, se detuvo un segundo, igual que yo había hecho la tarde anterior. «Nunca pensé que fueras capaz de esto». «Yo tampoco pensé que tú fueras capaz de lo que hiciste», respondí. «Pero aquí estamos». Cerró la puerta detrás de él. El sonido fue seco, como cuando el pedal llega al final de una costura y la aguja se detiene de golpe. Me quedé sola con la Singer. La encendí. El ruido familiar llenó la sala. No tenía tela que coser. Solo necesitaba escuchar que todavía funcionaba. Que yo todavía funcionaba. Esa tarde llamé a Mercedes y le conté lo que había pasado. Le dije que había hecho lo irreversible. Los papeles ya estaban firmados. El banco tenía órdenes claras. Y mi hijo acababa de descubrir que el dinero que creía suyo nunca lo había sido realmente. Ella me escuchó y al final solo dijo: «Valentina, por fin cortaste el hilo que te estaba ahogando». Colgué y me senté de nuevo frente a la máquina. Toqué el pedal una vez más. Esta vez no hubo crujido triste. Hubo un sonido limpio, como el de una costura que al fin cierra bien. Mi hijo había ido a comprar un auto con dinero que no era suyo. Yo había ido al banco a comprar mi propia libertad. Y aunque el precio había sido alto, por primera vez en décadas sentí que el gasto valió la pena. Todavía quedaba mucho por delante. Sabía que él volvería. Sabía que intentaría hablar con las vecinas, que trataría de hacer que yo pareciera la madre exagerada y desconfiada. Pero yo ya había dado el paso que no tiene vuelta atrás. Había dejado de coser para él y había empezado a coser para mí. Y esa sí que era una prenda que nadie le podría quitar. Esa misma noche, después de colgar con Mercedes, el silencio de la casa se volvió distinto. No era el silencio de antes, ese que me acompañaba mientras cosía hasta que los ojos me ardían. Este era un silencio elegido, como cuando uno corta el hilo con los dientes y decide que la prenda ya no necesita más arreglos. Me quedé allí, con la mano todavía sobre el pedal de la Singer, sintiendo el metal frío que había soportado mis pies hinchados durante décadas. El ruido que había hecho al encenderla un rato antes seguía resonando en mi cabeza, limpio, sin ese quejido viejo que tenía cuando el niño era pequeño, y yo pedaleaba con desesperación para que no nos cortaran la luz. Me levanté y caminé hasta la ventana. La calle estaba oscura, solo iluminada por el farol de la esquina que parpadeaba como si estuviera cansado de tanto vigilar. Pensé en él.
En mi hijo, en ese concesionario donde probablemente seguía inventando excusas al vendedor. Mi mamá es mayor, a veces se confunde con las transferencias. Habría dicho con esa voz de administrador que usaba para impresionar, pero las cuentas congeladas no se descongelaban con palabras bonitas. Yo lo sabía porque el gerente del banco me había explicado todo con paciencia, como si yo fuera una niña en vez de una mujer que había cosido más vestidos de los que él había visto en su vida. El té que había preparado antes se había enfriado sobre la mesa. Lo tomé de todos modos, sorbo a sorbo, dejando que el sabor amargo me recordara que las cosas dulces casi nunca duran. Mientras bebía, vinieron más recuerdos, pero no como antes, no como consuelo. Esta vez venían como advertencias que yo había ignorado durante años. Recordé el día que cumplió 21. Yo había terminado un encargo grande, cortinas para un hotel del centro, y con ese dinero le compré un reloj decente, no de marca, pero que no se rompiera fácil. Se lo di envuelto en papel de seda que guardaba de un vestido de novia. Él lo abrió, lo miró 2 segundos y dijo: «Mamá, esto es bonito, pero mis amigos tienen de acero inoxidable». No lo usó nunca. Lo encontré meses después en un cajón, todavía con la etiqueta. Esa noche cosí hasta las 3 de la mañana un traje para una graduación, con lágrimas que me caían sobre la tela negra. No eran lágrimas de tristeza, eran de rabia contenida, de esas que una aprende a tragarse para que el hijo no vea que su madre está hecha de la misma tela que las cortinas que cose. Ahora, con 74 años, entendía que esos momentos habían sido puntadas sueltas. Cada una parecía pequeña, pero juntas habían formado una costura torcida que ya no aguantaba más. Me senté otra vez frente a la Singer y saqué un pedazo de tela que tenía guardado en el cajón de abajo. Era un retazo de la cortina que le había hecho a su habitación cuando tenía 10 años. Azul con barcos, porque soñaba con ser capitán de barco. Lo pasé entre los dedos, sintiendo la textura gastada. Había cosido esos barcos uno por uno, imaginando que así le cosía sueños a su vida. ¡Qué ingenua! Los sueños no se cosen con hilo de algodón, se construyen con esfuerzo propio, y él nunca había tenido que esforzarse de verdad. El teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje de él. «Mamá, el vendedor se fue. Dice que sin el comprobante no puede reservar el auto. Mañana voy a tu casa y arreglamos esto. No seas así». Leí las palabras y sentí algo que no había sentido en mucho tiempo. Una frialdad en el pecho, como cuando la aguja de la máquina se clava en el dedo, pero una no grita para no arruinar la línea. No contesté. Apagué el teléfono de nuevo y lo guardé en el bolso negro. Mañana sería otro día, pero no como él pensaba. Dormí poco, como siempre. A las 5 de la mañana ya estaba despierta, preparando café en la cocina pequeña donde tantas veces había contado las monedas del día anterior. El olor del café me recordó a doña Rosa, mi primera clienta después del divorcio. Ella llegaba con sus telas y me contaba de su marido, que también se había ido dejando deudas. «Valentina, las mujeres como nosotras cosemos 2 veces, la ropa y la vida rota», me decía mientras yo ajustaba el dobladillo de sus faldas. Esa mañana, mientras el café se colaba, decidí que llamaría a Mercedes otra vez, no para quejarme, para pedirle que fuera testigo de lo que venía, porque yo ya había decidido que no iba a recibir a mi hijo sola. No por miedo, por estrategia. Una aprende, después de 74 años, que las batallas importantes se pelean con aliados, aunque sean vecinas que pelan papas mientras escuchan. Mercedes llegó a las 9, con una bolsa de pan recién horneado y esa bata floreada que yo misma le había cosido. Se sentó en la misma silla de siempre, la que estaba al lado de la Singer, y me miró con esos ojos que habían visto demasiado. «Valentina, anoche no dormí pensando en ti. Ese muchacho va a venir con la boca llena de palabras bonitas. No lo dejes entrar solo con eso». «No lo voy a dejar», le respondí mientras servía el café en las tazas descascaradas. «Voy a escuchar, pero esta vez voy a cortar donde tenga que cortar». Hablamos durante 1 hora. Le conté más detalles que no había mencionado antes, cosas que había guardado como se guardan los retazos buenos para no desperdiciarlos. Le hablé de la vez que él, con 25 años, me pidió que firmara un papel para una inversión segura. Yo, cansada de tanto coser, firmé sin leer todo.
Meses después descubrí que había usado mi nombre para pedir un préstamo pequeño que nunca pagó. Tuve que coser el doble durante 6 meses para cubrir las cuotas que el banco me reclamaba. Mercedes sacudió la cabeza. Ese poder que revocaste ayer era como un hilo que él tenía atado a tu cuello desde hace años. Ahora que lo cortaste, va a doler. Pero mejor dolor ahora que gangrena después. A las 11 escuchamos la llave en la puerta. Él todavía tenía copia, aunque yo había pensado en cambiar la cerradura esa misma semana. Entró con la camisa arrugada del día anterior, los ojos hinchados como si no hubiera dormido. Vio a Mercedes sentada allí y se detuvo en seco. «¿Qué hace ella aquí, mamá? Esto es entre nosotros». Mercedes no se movió. Siguió tomando su café como si estuviera en su propia cocina. «Estoy aquí porque tu mamá me invitó, y porque he cosido suficiente en esta casa como para saber cuándo una tela se está deshaciendo». Él me miró entonces, con esa mezcla de rabia y súplica que yo conocía desde que era niño. Se sentó en el sofá, el mismo donde dormía mientras yo pedaleaba la Singer a su lado. El silencio cayó pesado entre los tres, solo roto por el tic-tac del reloj viejo que había pertenecido a mi madre. «Mamá, lo de ayer fue un malentendido. Yo solo quería protegerte. Los hackers están por todos lados, te lo dije, y el auto era una oportunidad. Con ese dinero invertido bien, te podría devolver el doble en meses. Tú no entiendes de finanzas, pero yo estudié para eso. Tú pagaste la universidad para que yo pudiera hacer esto por ti». Escuché cada palabra como quien escucha el ruido de una máquina que se está recalentando. No lo interrumpí. Dejé que hablara, que explicara, que intentara coser de nuevo la confianza que había roto con sus propias manos. Cuando mencionó la universidad, sentí un nudo en la garganta, pero no era de emoción, era de claridad. Recordé las noches exactas, yo con los dedos vendados porque la aguja me había pinchado demasiadas veces, entregando un vestido tras otro para pagar la matrícula. Recordé el olor a tela quemada cuando me quedaba dormida sobre la máquina. Recordé cómo él llegaba de clases con ropa nueva que yo no le había comprado y decía que eran regalos de los amigos. «Tienes razón en una cosa», le dije cuando por fin paró para respirar. «Yo no entiendo de tus finanzas, pero entiendo de sacrificio. Entiendo de noches sin dormir. Entiendo de vender mi anillo de compromiso para que tú tuvieras libros mientras yo remendaba los mismos pantalones 3 veces porque no había dinero para tela nueva». Mercedes asintió en silencio. Él se pasó las manos por la cara, frustrado. «Otra vez con las historias viejas, mamá. Eso fue hace mucho. Ahora soy un hombre. Tengo planes. Amigos que confían en mí. Si no me das acceso a esa cuenta, voy a quedar como un estafador delante de todos. ¿Eso es lo que quieres? ¿Humillarme? No. Quiero que aprendas lo que yo aprendí cuando tu padre se fue, que nadie viene a rescatarte. Ni tu madre con su máquina de coser, ni tus amigos ricos, ni las transferencias fáciles». Se levantó entonces, caminó hasta la Singer y puso la mano sobre ella. Ese gesto me heló la sangre. Nadie tocaba mi máquina sin permiso. Ni siquiera él, que había crecido escuchando su ruido como si fuera una canción de cuna. «Esta cosa vieja es lo único que te importa, ¿verdad? Más que yo, más que tu propio hijo. Por ella sacrificaste todo y ahora me castigas a mí por querer algo mejor». Retiré su mano con suavidad pero firmeza. Toqué el brazo negro de la Singer como quien toca a un viejo amigo que nunca traicionó. Esta máquina nunca me pidió nada que no pudiera dar. Nunca me mintió. Nunca tomó lo que era mío sin preguntar. Tú, en cambio, tomaste los 50,000 como si fueran un retazo que yo había dejado tirado. Y no eran retazos, hijo. Eran años de mi vida cosidos puntada por puntada. El aire en la sala se puso denso. Mercedes se levantó y fue a la cocina con la excusa de preparar más café, pero yo sabía que era para darnos espacio, o quizás para no tener que ver cómo un hijo rompía lo poco que quedaba de respeto. Él se acercó más a mí, bajando la voz como cuando quería convencerme de algo. «Mamá, por favor, revoca lo que hiciste en el banco, solo por unos días. El vendedor me dio plazo hasta el viernes. Si no, pierdo la oportunidad y mis amigos van a decir que no soy serio. Tú siempre dijiste que querías que yo fuera alguien en la vida». Lo miré a los ojos, esos mismos ojos que había visto cerrarse cada noche mientras yo cosía promesas mudas a su lado. Pero ahora veía algo más.
el mismo gesto de su padre cuando se iba con las deudas y las excusas. La revelación me golpeó como una aguja que se rompe en medio de una costura complicada. No era mi hijo el que estaba frente a mí, era el patrón repetido, el mismo que yo había cosido sin darme cuenta durante 31 años de divorcio. No, respondí simplemente, sin gritos, sin lágrimas, solo esa palabra que llevaba años formándose en mi pecho. Él retrocedió como si le hubiera clavado una aguja en el dedo. Su cara cambió. La súplica se transformó en algo feo, retorcido. Eres una egoísta, después de todo lo que aguanté. Las vecinas murmurando que mi mamá era costurera y que vivíamos de trapos. Los compañeros de universidad preguntando por qué mi ropa siempre olía a aceite de máquina. Yo te defendí siempre. Y ahora me haces esto por 50,000 miserables. Cada palabra era una tijeretada maldada. Cortaba donde no debía, pero en vez de sangrar, yo sentía que algo dentro de mí se enderezaba, como cuando uno descose una prenda mal hecha y empieza de nuevo con tela fresca. Mercedes volvió de la cocina en ese momento, con las tazas humeantes. Las puso sobre la mesa y se quedó de pie, como guardia silenciosa. Valentina, no tienes que explicar nada más. Los papeles están firmados. El banco tiene las órdenes. Lo que él haga ahora es cosa suya. Mi hijo la miró con odio. Usted no se meta. Esto es familia. Familia es lo que ella cosió para ti durante años, respondió Mercedes sin alterarse. Y tú lo estás deshaciendo como quien deshace un dobladillo mal hecho. Él se dio vuelta hacia mí una última vez. Vi en su cara el momento exacto en que entendió que no había vuelta atrás, que las cuentas seguirían congeladas, que el poder estaba revocado, que los 50,000 estaban otra vez donde debían, en la cuenta que yo había abierto con mi propio sudor cuando él todavía usaba pañales que yo lavaba a mano porque no alcanzaba para desechables. Vas a arrepentirte de esto, mamá. Cuando estés sola en esta casa con tu máquina vieja y nadie que te cuide, vas a recordar este día. No respondí. Solo lo acompañé hasta la puerta, como había hecho tantas veces cuando salía a la universidad con la mochila que yo misma había cosido. Pero esta vez no le di bendición. No le ajusté el cuello de la camisa. Solo abrí la puerta y esperé. Antes de salir, se detuvo en el umbral, igual que yo había hecho 2 días atrás. Nunca pensé que llegarías a esto. Yo tampoco pensé que tú llegarías a transferir mi dinero sin permiso, contesté. Pero aquí estamos, y desde hoy cada uno cose su propia tela. Cerró la puerta con fuerza. El golpe resonó en la sala como el pedal cuando se suelta de golpe. Mercedes se acercó y me puso una mano en el hombro. No dijo nada durante un buen rato. Solo estuvimos allí, las dos, mirando la Singer que parecía más grande ahora, más importante. Valentina, esto fue el pivote, me dijo al fin. Ya no hay vuelta, ahora viene lo que viene. Asentí, porque tenía razón. Ese momento, con mi hijo saliendo por la puerta sin el dinero y sin el poder que yo misma le había dado años atrás, cambiaba todo de forma irreversible. Ya no era la madre que cerraba la boca para mantener la paz. Era la mujer que había cosido su propia libertad con hilo de decisión firme. Pero mientras sentía ese cambio en el pecho, también sabía que no terminaba allí. Él no era de los que aceptan un corte limpio. Volvería. Con más palabras, con más gente, quizás con esa red de amigos que siempre mencionaba como si fueran familia. Me senté frente a la Singer y encendí la luz de la lámpara de pie. Saqué una tela nueva, blanca, sin usar. No sabía todavía qué iba a coser con ella. Solo sabía que sería para mí. Un vestido, quizás. O una cortina para la ventana que daba a la calle, para que cuando él volviera no pudiera ver tan fácil lo que pasaba adentro. Mientras pasaba el primer hilo por la aguja, pensé en todas las madres que, como yo, habían pedalado hasta quedarse sin piernas. Pensé en mi propia madre, que me había enseñado a coser antes de morir joven, dejándome la Singer como única herencia. Ella nunca tuvo que enfrentar a un hijo que intentara robarle el futuro. O quizás sí, y nunca me lo contó. Mercedes se quedó un rato más, ayudándome a organizar los cajones de hilos. Hablamos poco. No hacía falta. Entre mujeres que han cosido toda la vida, los silencios dicen más que las palabras. Cuando se fue, ya entrada la tarde, me quedé sola con el ruido familiar de la máquina. Pedaleaba sin tela al principio, solo para sentir el ritmo. Cada vuelta del volante era un recordatorio.
Yo todavía funcionaba. A pesar de las rodillas que dolían, de la espalda encorvada, de los ojos que ya no veían tan fino en la noche, funcionaba. Pero en el fondo de esa calma nueva, había una semilla de inquietud, porque sabía que mi hijo no se quedaría con las manos vacías. Sabía que al día siguiente, o al otro, aparecería con una nueva estrategia, quizás involucrando a las vecinas, o yendo al banco a contar otra versión, quizás hasta buscando al abogado Ruiz para intentar revertir lo que yo había hecho. El pivote ya había girado, la tela estaba cortada. Ahora solo quedaba ver qué prenda saldría de todo esto, y si yo tendría la fuerza para usarla sin mirar atrás. Esa noche, antes de acostarme, toqué una vez más la Singer. El metal estaba tibio por el uso del día. Sonreí por primera vez en días, una sonrisa pequeña, cansada, pero verdadera. Mi hijo había ido a comprar un auto con dinero ajeno. Yo había comprado algo más valioso, el derecho a no seguir cosiendo mi propia destrucción. Pero mientras apagaba la luz y me dirigía al cuarto, no pude evitar preguntarme qué pasaría cuando él decidiera que ya no quería aprender a coser su propio camino. Cuando volviera, no con súplicas, sino con algo más calculado. Porque los hijos que crecen viendo a su madre pedalear sin parar, tarde o temprano creen que el pedal les pertenece también a ellos. Y yo, Valentina, con 74 años, y una Singer como única testigo fiel, acababa de descubrir que cortar hilos duele menos que seguir cosiendo una mentira. Pero el dolor real vendría después, cuando las consecuencias de ese corte llegaran a mi puerta sin avisar. Y yo tendría que estar lista, con las tijeras en la mano y la calma que solo dan los años de haber medido, cortado y cosido sin que nadie viera el esfuerzo. A la mañana siguiente, el sol se filtró por entre las cortinas que yo misma había cosido hace 15 años, esas de lino beige que ya empezaban a perder el color en los bordes. Me levanté antes de que el reloj marcara las 6, con las rodillas protestando como siempre, pero con una determinación que no sentía desde los días en que cosía 3 vestidos por noche para pagar la universidad de mi hijo. Preparé el café en la misma olla de siempre, el olor amargo llenando la cocina pequeña, y mientras lo servía, pensé en cómo las cosas que uno construye con paciencia terminan revelando su verdadera costura cuando alguien tira del hilo equivocado. La Singer me esperaba en la sala, cubierta todavía con la funda que le había puesto la noche anterior, como si supiera que ese día no sería de trabajo común. No había dormido más de 3 horas, pero no era cansancio lo que sentía. Era esa alerta que se instala en el cuerpo después de cortar un hilo que llevaba décadas tenso. Sabía que él volvería, no con la cara de niño arrepentido que usaba cuando pequeño y rompía un plato, sino con algo más estudiado, como esos planes de inversión que me mostraba en su teléfono y que nunca terminaban de cuajar. Mercedes me había advertido antes de irse: Valentina, prepárate porque los que se crían con todo dado no sueltan fácil el hueso. Yo solo asentí, porque a los 74 una ya no gasta palabras en lo obvio. Terminé el café y saqué la tela blanca que había empezado la tarde anterior. No era para un vestido ni para cortinas. Era un pañuelo simple, de esos que se usan para cubrir la cabeza cuando el sol aprieta, o para secar lágrimas que nadie más debe ver. Pasé la tela por mis manos agrietadas, sintiendo cada fibra como un recordatorio de las miles de puntadas que había dado por él. La máquina ronroneó cuando la encendí, un sonido limpio que llenó la casa y que contrastaba con el nudo que todavía tenía en el pecho. Pedaleaba despacio, midiendo cada costura, dejando que el ritmo me centrara. Cada vuelta del volante era una decisión. No volvería a coser silencios para proteger a quien no merecía protección. El golpe en la puerta llegó a las 9:30, más fuerte de lo normal. No era el toque tímido de Mercedes ni el del cartero. Era él. Lo supe antes de abrir. Me tomé mi tiempo para guardar la tela, apagar la lámpara de pie y ajustar el chal que me había regalado doña Rosa en mi cumpleaños. Cuando abrí, lo vi allí parado con 2 hombres que no conocía. Uno era joven, de traje barato que le quedaba ancho en los hombros, como si lo hubiera alquilado para la ocasión. El otro era mayor, canoso, con esa cara de quien ha hecho muchos favores a cambio de otros favores. Mi hijo vestía la misma camisa arrugada del día anterior, pero se había peinado y traía una carpeta bajo el brazo. «Mamá, estos son el licenciado Morales y su asistente», dijo sin saludar,
con esa voz que usaba en las reuniones de la universidad cuando quería impresionar. Vinimos a aclarar lo que pasó en el banco. No puedes dejar las cosas así, delante de extraños. El licenciado Morales extendió la mano con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Doña Valentina, su hijo nos ha contado la situación. Entendemos que a su edad puede haber confusiones con los procedimientos bancarios. Estamos aquí para mediar como amigos de la familia. Amigos de la familia. Imagínate. Yo que no tenía familia más allá de esa Singer y de Mercedes, de repente tenía mediadores. Los invité a pasar porque sabía que cerrar la puerta no resolvería nada. El asistente se sentó en el sofá sin pedir permiso, mirando la máquina como si fuera un objeto anticuado, que no merecía espacio en una sala moderna. Mi hijo se quedó de pie, cerca de la ventana, como si necesitara una vía de escape. Yo me senté en mi silla de siempre, frente a la Singer, con las manos sobre el regazo. El pañuelo a medio coser estaba todavía bajo la luz, como testigo mudo. No hay confusión, licenciado, respondí con la misma calma que usé en el banco. Mi hijo transfirió 50,000 de mi cuenta sin mi autorización. Yo revertí la operación, como es mi derecho. Rebosé un poder que le di hace años, cuando todavía creía que la sangre unía más que las acciones. Eso es todo. Mi hijo soltó una risa corta, nerviosa, que no sonaba a la del niño que se dormía mientras yo pedaleaba a su lado. ¿Ves? Así es ella ahora. Después de todo lo que hice por cuidarla, me trata como a un ladrón. Estos señores son testigos, mamá. El licenciado Morales es especialista en temas patrimoniales. Puede ayudarnos a arreglar esto sin que tenga que ir a instancias mayores. El licenciado abrió la carpeta y sacó unos papeles que olían a tinta fresca. Me explicó con palabras complicadas que yo entendía perfectamente, porque 31 años de divorcio me habían enseñado a leer entre líneas que existía la posibilidad de una revisión voluntaria del poder notarial, que si yo firmaba un documento donde reconocía que había actuado bajo estrés emocional, las cuentas se desbloquearían y todo volvería a la normalidad. El asistente asentía cada vez que su jefe hablaba, como un loro bien entrenado. Yo los escuché sin interrumpir. Dejé que el silencio se estirara entre nosotros como una tela tensa antes de cortarla. Miré a mi hijo directamente a los ojos, esos mismos que había visto brillar de fiebre cuando tenía 12 años y yo cosía a su lado para pagar el médico. Ahora brillaban de otra cosa, desesperación mezclada con cálculo. Recordé entonces, sin querer, la tarde en que cumplió 25 y me pidió que firmara solo un papelito para una inversión. Esa vez no leí todo. Confié. 6 meses después, el banco me cobraba a mí las cuotas de un préstamo que él había pedido usando mi nombre. Cosí el doble durante medio año para cubrirlo, con los dedos vendados y la espalda que no me dejaba dormir. Esa memoria me llegó como una puntada precisa. Licenciado, dije al fin, sin levantar la voz, agradezco su visita, pero no firmaré nada. El doctor Ruiz, que es mi abogado desde el divorcio, ya tiene todos los documentos. Las cuentas quedan como están. Y si mi hijo tiene deudas, como me dijo ayer, que las resuelva como yo resolví las mías, trabajando. El asistente se removió en el sofá, incómodo. Mi hijo dio un paso adelante, con la cara enrojecida. ¿Trabajando? ¿Como tu mamá? ¿Cosiendo trapos para señoras que te regatean cada peso? Yo estudié administración gracias a ti, sí, pero para sacarnos de esa vida. Esos 50,000 eran una oportunidad. Tenía un contacto que me ofrecía triplicar el dinero en inversiones seguras. Ahora por tu terquedad perdí el auto, perdí la confianza de mis socios y encima parezco un estafador porque el banco me congeló todo. El licenciado carraspeó, intentando retomar el control. Doña Valentina, piense en el bienestar familiar. Su hijo menciona que usted ha estado más olvidadiza últimamente, que a veces confunde fechas, que la máquina de coser la tiene absorbida. A su edad es normal. Podemos hacer una evaluación médica voluntaria para que quede claro que actuó bajo... No lo dejé terminar. Me levanté despacio, sintiendo cada año en las rodillas, pero también la fuerza que viene de haber pedalado cuando nadie más lo hacía. Fui hasta el cajón donde guardaba las cartas del banco y saqué la que me habían dado después de revertir la transferencia. La puse sobre la mesa, al lado del pañuelo a medio coser. Aquí está todo, licenciado. Fechas, horas, firmas. No hay olvido. Hay una madre que por fin dejó de coser la ruina de su hijo.
Y si quiere hablar de bienestar familiar, pregúntele a él por el préstamo que pidió a mis espaldas cuando tenía 25. Pregúntele por las veces que llegué a coser hasta las 4 de la mañana para pagar sus caprichos mientras él salía con amigos que tenían autos que yo ni soñaba. Mi hijo se acercó a la mesa y tomó la carta. Sus manos temblaban ligeramente, algo que no había visto desde que era adolescente y le iba mal en un examen. El licenciado Morales miró a su asistente como buscando una salida elegante. El ambiente en la sala se había espesado, cargado del olor a café frío y a aceite viejo de la Singer. Mercedes debió haber presentido algo porque en ese momento tocaron a la puerta. Abrí sin pedir permiso a nadie. Era ella, con su bata floreada y una bolsa de limones del árbol de su patio. Entró como si la hubiéramos invitado, saludando con un movimiento de cabeza. «Valentina, vine a traerte estos limones para el té de las articulaciones. Veo que tienes visita». Mi hijo bufó. «Doña Mercedes, esto no le incumbe. Es un asunto entre madre e hijo». Mercedes dejó la bolsa sobre la mesa y se sentó en la silla que había ocupado el día anterior, al lado de la máquina. Pasó la mano por el brazo negro de la Singer como si saludara a una vieja amiga. «He cosido en esta casa más horas que tú, muchacho. He visto a tu madre encorvarse sobre esta máquina mientras tú dormías. La he visto vender su anillo de compromiso para pagarte el primer semestre. Así que si estás trayendo abogados de pacotilla para presionarla, el asunto también es mío». El licenciado intentó intervenir, explicando que solo estaban mediando. Mercedes lo miró como miraba a las clientas que intentaban regatear precios bajos por trabajos de calidad. Mediando o manipulando, da lo mismo. Valentina ya decidió. Y si usted es tan especialista, debería saber que revocar un poder es legal cuando se demuestra mala fe. El doctor Ruiz ya lo dejó claro. «Mi hijo», explotó entonces. Tiró la carta sobre la mesa y se pasó las manos por el pelo, desordenándolo como cuando era niño y se frustraba con las tareas. «Basta, todos contra mí. Tú, mamá, con tu máquina y tus recuerdos. Mercedes con sus limones y sus consejos de vecina. Estos señores que vinieron a ayudar y ahora parecen acusados. ¿Saben lo que perdí por esto? El concesionario me canceló el trato. Mis amigos me llaman preguntando por el dinero que les prometí para una sociedad. Uno de ellos hasta me dijo que parezco un niño de mamá que no sabe manejar sus cosas. ¿Eso querías? ¿Humillarme delante de todos?» Lo miré sin parpadear. No era placer lo que sentía. Era el peso de 31 años de divorcio cayendo por fin en su lugar, como cuando terminas una costura larga y ves que la tela queda recta después de muchos intentos torcidos. «No, hijo. Quería que vieras lo que yo veía cada noche, que el esfuerzo no se transfiere como dinero, que los 50,000 no eran billetes. Eran noches sin dormir, dedos pinchados, clientas que pagaban tarde, rodillas que ya no aguantan. Eras tú durmiendo mientras yo pedaleaba. Y tú tomaste eso como si fuera tuyo por derecho». El asistente susurró algo al licenciado. Este se levantó, recogiendo sus papeles con movimientos rápidos. «Parece que no hay acuerdo voluntario. Doña Valentina, si cambia de opinión, tiene mi tarjeta. Su hijo nos contactó porque está preocupado por su futuro». «Mi futuro lo cosí yo», respondí, «con esta Singer y con estas manos. No necesito preocupados que vengan con carpetas». Se fueron los tres. Mi hijo fue el último en salir. En la puerta se detuvo, igual que había hecho 2 días atrás, pero esta vez su cara no tenía rabia pura. Tenía algo roto, como una tela que se rasga por el medio y ya no se puede zurcir sin que se note la cicatriz. Perdí el auto, perdí la oportunidad con mis socios, y ahora hasta Mercedes y las vecinas van a murmurar que soy un mal hijo. Todo por 50,000 que ni siquiera ibas a gastar pronto. No los iba a gastar en autos ni en inversiones que siempre terminan mal, dije. Los tenía para cuando las rodillas no me dejen coser más, para no depender de un hijo que cree que mi sacrificio es una cuenta bancaria. Cerró la puerta, esta vez sin golpear. El sonido fue más triste que fuerte, como el pedal cuando se suelta al final de una costura y la aguja queda suspendida. Mercedes y yo nos quedamos en silencio un rato largo. Ella peló 2 limones con las manos expertas de quien ha preparado té para muchas tristezas ajenas. El olor cítrico se mezcló con el de la tela y el aceite de la máquina. «Valentina, lo expusiste sin levantar la voz. Ese licenciado se fue con la cola entre las piernas. ¿Y tu hijo?
Vi en su cara que por fin entendió que no era un juego. Asentí, pero no sentía triunfo. Sentía el hueco que deja una costura cuando se descose lo que ya no sirve. Porque aunque él había sido expuesto delante de extraños, aunque sus planes se habían desmoronado como un vestido mal cortado, todavía quedaba el después. Sabía que volvería, quizás solo, quizás con más gente. Sabía que las vecinas empezarían a preguntar, que doña Rosa vendría con excusas para enterarse de los detalles, y que yo tendría que decidir cómo seguir cosiendo mi vida sin el peso de esa responsabilidad que había cargado 31 años. Me senté de nuevo frente a la Singer y terminé el pañuelo. Lo cosí con puntadas pequeñas, precisas, como mi madre me enseñó. Mercedes se quedó ayudándome a ordenar los hilos, separando los blancos de los negros, los fuertes de los que se rompían fácil. Hablamos poco. Le conté del recuerdo que me había venido cuando el licenciado habló de olvido, la noche exacta en que mi hijo tenía 18 y yo vendí mi anillo para pagarle el semestre mientras él planeaba un viaje con amigos. Ella solo sacudió la cabeza. Muchas hemos cosido para hijos que luego quieren descoser lo que somos. Pero tú cortaste a tiempo, Valentina. Eso es lo que cuenta. Cuando se fue, ya entrada la tarde, me quedé sola con el pañuelo terminado entre las manos. Lo doblé con cuidado y lo guardé en el cajón al lado de la carta del banco. Afuera el sol bajaba, pintando la calle del mismo naranja suave que tenía la tela de los vestidos de verano que cosía para clientas que nunca sabían el esfuerzo que había detrás. Pensé en mi ex marido, que se fue un martes cualquiera dejando deudas y un niño que yo tuve que criar sola. Pensé en mi madre, que me dejó la Singer como única herencia y que nunca me contó si ella también había tenido que cortar hilos con sus propios hijos. Mi hijo había enfrentado las consecuencias de su transferencia. Había visto cómo sus palabras bonitas no revertían una decisión tomada con 74 años de costura acumulada. Había perdido el auto, la oportunidad, la imagen delante de sus amigos. Pero yo sabía que eso no era el final. Quedaba el silencio que vendría después, cuando él tuviera que decidir si aprendería a coser su propio camino o si intentaría volver a tomar el pedal de mi vida. Y yo, con el pañuelo blanco guardado para cuando las lágrimas llegaran sin aviso, tenía que estar lista para no volver a abrir la tela que acababa de cerrar. La Singer estaba tibia todavía por el uso de la mañana. Pasé la mano por su brazo negro y sentí que me devolvía el calor, como siempre. No era victoria lo que tenía en el pecho, era alivio mezclado con tristeza, como cuando terminas un trabajo grande y ves que la prenda quedó bien, pero que costó más de lo que pensabas. Él había sido expuesto, sí. Sus mediadores se habían ido sin firmas ni promesas. Pero la resolución todavía colgaba de un hilo fino, esperando el próximo tirón. Y yo, Valentina, sabía que ese próximo tirón vendría pronto, quizás al día siguiente, quizás con una llamada que no contestaría. Mientras tanto, doblé el chal, apagué la luz de la lámpara y me preparé un té con los limones de Mercedes. El sabor ácido me recordó que las cosas dulces casi nunca duran, pero que las amargas, bien preparadas, pueden dar fuerza para lo que viene. Esa noche, antes de acostarme, miré por la ventana hacia la calle vacía. El farol parpadeaba como siempre. Pensé en todas las madres que como yo habían pedalado hasta quedarse sin aliento, en las que no tuvieron una Mercedes para acompañarlas en el corte, en las que siguieron cosiendo mentiras por miedo a la soledad. Yo había elegido otra cosa. Había elegido la Singer, la casa pequeña, el pañuelo blanco para mis propias lágrimas. Pero mientras cerraba las cortinas que yo misma había hecho, no pude evitar preguntarme cómo sería el reencuentro cuando mi hijo regresara sin licenciado, sin carpeta, solo con la verdad que había intentado transferir y que yo había devuelto a su lugar. Porque las consecuencias no terminan cuando se cierra una puerta. Terminan cuando uno decide qué hacer con los retazos que quedan en el suelo. Y esos retazos, por ahora, seguían esparcidos entre nosotros, esperando que alguien tuviera el valor de recogerlos sin volver a enredar el hilo. Los días siguientes trajeron un silencio que yo misma había cosido con puntadas lentas y deliberadas. No era el vacío que deja una casa abandonada, sino ese tipo de quietud que se siente después de haber cortado un hilo que llevaba décadas tirante,
cuando por fin se puede doblar la tela y guardarla sin que arrugue el futuro. Me levanté cada mañana a la misma hora, antes de que el sol calentara las cortinas beige que yo había hecho 15 años atrás, y preparé el café en la olla de siempre. El olor amargo ya no me recordaba solo las deudas del divorcio o las noches cosiendo para pagar la universidad. Ahora tenía un matiz diferente, como el de una prenda terminada que uno se prueba y descubre que le queda exacta. Mercedes venía casi todas las tardes. No preguntaba mucho, porque entre nosotras las palabras sobraban. Traía limones de su patio o un pedazo de pan horneado en el horno de Doña Rosa, y se sentaba en la silla al lado de la Singer mientras yo pedaleaba. A veces hablábamos del clima, de las clientas que todavía me pedían arreglos pequeños, o de cómo el doctor Ruiz había llamado para confirmar que los papeles de la revocación del poder estaban inscritos y que cualquier intento futuro de mi hijo dejaría rastro legal. Otras veces solo cosíamos en silencio. Ella me ayudaba a enhebrar cuando mis ojos se cansaban, y yo le ajustaba el dobladillo de esa bata floreada que ya había remendado 3 veces. «Valentina, parece que por fin respiras sin que te duela el pecho», me dijo una tarde, mientras separaba hilos blancos de los negros en el cajón de abajo. No le contesté de inmediato. Pasé la mano por el pañuelo blanco que había terminado el día después de la visita del licenciado Morales. Lo había cosido con puntadas tan pequeñas que parecían invisibles, perfecto para secar una lágrima sin que se note la humedad. Lo guardé en el mismo cajón donde estaba la carta del banco, al lado del retazo azul con barcos que le había hecho a su habitación cuando tenía 10 años. Ese retazo ya no me pesaba como antes. Era solo un pedazo de tela, un recuerdo de sueños que yo había intentado coserle y que él nunca había aprendido a usar. Mi hijo no volvió en las primeras 2 semanas. Recibí un mensaje corto, sin saludos, donde solo decía que necesitaba tiempo para arreglar sus asuntos y que esperaba que yo entendiera que todo había sido un malentendido. No contesté. Apagué el teléfono por 3 días seguidos y me dediqué a terminar un vestido para la nieta de Doña Rosa, uno de verano con tela naranja suave, que me recordaba el atardecer del día que salí del banco con los nuevos códigos en la mano. Cada puntada era mía, pagada con mi tiempo, sin la sombra de tener que multiplicar el esfuerzo para cubrir caprichos ajenos. Las rodillas me dolían más por las tardes, pero yo ajustaba el pedal con más suavidad, como si la Singer y yo hubiéramos llegado a un acuerdo nuevo. Ya no pedalearíamos por obligación, sino por elección. El tercero de esos días, Doña Rosa llegó con su nieta para la prueba final del vestido. La muchacha, de 15 años, giraba frente al espejo de la sala mientras yo prendía alfileres en el dobladillo. Tenía los mismos ojos curiosos que mi hijo tenía a esa edad, antes de que la universidad y los amigos ricos le enseñaran a mirar el dinero como algo que aparece solo. «Doña Valentina, mi abuela me contó un poco lo que pasó», dijo la chica en voz baja, mientras yo ajustaba la manga. «Dice que usted cosió sola toda la vida y que su hijo, bueno, que intentó tomar lo que no era suyo». Mercedes, que estaba en la cocina preparando té con los limones, soltó una risa seca desde allá. «Las paredes de este barrio son delgadas, niña, pero tu abuela tiene razón. Hay costuras que uno hace por amor y otras que uno deshace por supervivencia». Yo no agregué detalles. Solo sonreí y le dije a la muchacha que se quedara quieta para no pincharse. Dentro de mí, sin embargo, los flashbacks volvían en oleadas controladas, no como antes, cuando me ahogaban. Recordé la noche exacta en que él cumplió 18 y yo vendí mi anillo de compromiso para pagarle el primer semestre completo. Había cosido 3 vestidos de novia esa semana, con los dedos vendados y la tos del invierno metida en el pecho, para que él pudiera ir a la fiesta de graduación con ropa que no oliera a aceite de máquina. Ahora, con 74 años, entendía que ese anillo no había sido solo oro, había sido mi última ilusión de que un matrimonio podía durar. Lo vendí sin arrepentimiento entonces y no lo lamentaba ahora. El dinero de esos 50,000, en cambio, seguía intacto en mi cuenta. El gerente del banco me había llamado personalmente para confirmar que las alertas estaban activas y que cualquier movimiento extraño sería notificado de inmediato. La nieta de Doña Rosa se miró en el espejo y giró una vez más. «Se ve bonito, doña.
como si lo hubiera hecho con cariño de verdad. Todo lo que coso ahora es con cariño de verdad, respondí, porque ya no lo hago para tapar huecos ajenos. Cuando se fueron, Mercedes se quedó un rato más. Me contó que había visto a mi hijo en el mercado central hablando con un hombre que vendía repuestos de autos usados. No llevaba la carpeta ni la sonrisa de administrador. Tenía la camisa manchada de grasa y los hombros caídos, como quien por fin siente el peso de la tela sin que alguien más la sostenga. Parece que perdió el trato del concesionario y que sus amigos ricos se alejaron cuando supieron que no había dinero fácil, dijo ella, pelando otro limón. Uno de los vendedores me contó que ahora trabaja vendiendo repuestos por comisión. No es mucho, pero es suyo. No sentí triunfo. Sentí el mismo tipo de alivio que se tiene cuando se descose una prenda que quedó torcida y se empieza de nuevo con tela fresca. Él estaba cosiendo su propio camino, aunque fuera con retazos prestados y puntadas torpes. Mercedes me tocó el hombro antes de irse. Valentina, tú le diste la oportunidad que tu ex marido nunca te dio a ti. Le enseñaste con el ejemplo, no con palabras bonitas. Ahora él tiene que decidir si aprende o sigue buscando atajos. Esa noche, por primera vez en meses, dormí más de 5 horas seguidas. Soñé con mi madre, que me enseñaba a enhebrar la Singer cuando yo tenía 8 años. En el sueño ella no hablaba, solo pedaleaba despacio, y cada vuelta del volante dejaba una línea recta de hilo dorado sobre una tela blanca como mi pañuelo. Cuando desperté, el sol entraba por las cortinas y la máquina me esperaba en su rincón, limpia, aceitada, sin el quejido viejo que tenía cuando yo cosía con desesperación para que él no pasara hambre. Pasaron 3 meses más antes de que mi hijo volviera a aparecer. No fue con licenciado ni con carpeta. Llegó un sábado por la mañana, solo, con una bolsa de papel en la mano y la misma camisa que usaba para trabajar en el mercado. Yo estaba terminando un chal nuevo, uno de lana suave para las noches frías que ya se acercaban. No lo invité a sentarse de inmediato. Me tomé el tiempo de cortar el hilo con los dientes, como mi madre me enseñó, y guardé las tijeras en el cajón. «Mamá», dijo desde la puerta, sin entrar del todo, «vine a devolverte algo». Dejó la bolsa sobre la mesa. Adentro había un reloj de acero inoxidable, parecido al que yo le había regalado cuando cumplió 21. Este era nuevo, más sencillo, sin marca llamativa. Lo tomó y lo extendió hacia mí. Lo compré con el primer pago grande que me dieron en el mercado. No es mucho, pero es con lo que gané yo. Sin transferencias, sin atajos. Lo miré a los ojos. Ya no brillaban con esa seguridad de administrador que tanto me había dolido. Tenían algo cansado, pero también más limpio, como tela lavada después de muchos usos. No lo tomé de inmediato. En cambio, saqué del cajón el pañuelo blanco que había cosido después de su última visita y se lo extendí. «Guárdalo tú, para cuando necesites secar algo que nadie más debe ver. Yo ya no necesito pañuelos para lágrimas ajenas». Él lo tomó. Pasó los dedos por las puntadas invisibles y por un momento vi al niño de 12 años con fiebre, el que se dormía mientras yo pedaleaba a su lado, prometiéndole en silencio que lo sacaría adelante. Pero este no era ese niño. Era un hombre de 30 y tantos que por fin sentía el peso de sus propias costuras. «Perdí a casi todos los amigos», confesó, sentándose por fin en el sofá sin que yo lo invitara. Cuando se enteraron que el banco había congelado todo y que no había inversión, desaparecieron. El vendedor del concesionario me dijo que nunca más me atendería. Ahora vendo repuestos de 6 de la mañana a 7 de la noche. Me duelen los pies como te dolían a ti después de entregar pedidos grandes. Y pienso mucho en lo que dijiste, que el esfuerzo no se transfiere como dinero. No lo interrumpí. Dejé que hablara, porque después de 74 años uno aprende que algunas conversaciones hay que dejarlas fluir como el hilo cuando la máquina toma velocidad propia. Me contó que había ido a ver al doctor Ruiz, no para revertir nada, sino para pedirle consejo sobre cómo empezar de cero sin poderes ni firmas ajenas. El abogado, viejo pero con la mente afilada como aguja nueva, le había dicho que el primer paso era aceptar que la Singer nunca había sido solo una máquina. Había sido mi manera de no depender de nadie, ni de su padre que se fue un martes cualquiera dejando deudas, ni de un hijo que confundió sacrificio con derecho. Mercedes me contó que fuiste a verlo, le dije por fin.
y que le pediste trabajo a su sobrino en el taller de costura industrial. No para coser, sino para aprender a manejar las cuentas del negocio. Él asintió, bajando la vista al pañuelo blanco que tenía entre las manos. No sé coser, mamá. Nunca aprendí. Pero estoy aprendiendo a no deshacer lo que otros cosieron con dolor. El sobrino de Mercedes me dijo que puedo empezar barriendo y llevando los libros. Es poco, pero es mío. Y si ahorro, quizás en un año pueda pagarte una parte de lo que te debo. No los 50,000. Eso ya sé que no lo merezco. Pero el tiempo que te quité, las noches que no dormiste por mí. Por primera vez en toda esta historia, sentí que el nudo en el pecho se aflojaba del todo. No era perdón completo. El perdón, como una costura complicada, toma muchas puntadas y mucho tiempo. Era reconocimiento. Él había visto por fin que los 50,000 no eran solo números en una cuenta. Eran los vestidos de novia cosidos hasta las 4 de la mañana, el anillo vendido, las clientas que regateaban, las rodillas que ya no aguantaban como antes. Era yo, divorciada desde hacía 31 años, criando a un niño sola con una Singer como única compañera fiel. No quiero que me pagues con dinero, le respondí, levantándome para servirle un té con los limones que Mercedes había traído la semana anterior. Quiero que pagues cosiendo tu propia vida sin tomar el pedal de la mía. Si vienes a visitarme, que sea sin carpetas ni mediadores. Y si alguna vez necesitas un consejo, te lo daré. Pero la Singer se queda aquí, conmigo. Ella nunca me pidió nada que no pudiera dar. Hablamos casi 2 horas. No fue una conversación de abrazos ni lágrimas. Fue de hechos, como debe ser entre quien cosió y quien por fin entiende el precio de cada puntada. Me contó que había empezado a vender repuestos por las mañanas y que por las tardes ayudaba en el taller, que sus amigos ricos ya no contestaban sus llamadas, pero que había conocido a un mecánico mayor que le enseñaba a distinguir piezas buenas de las malas, que dormía en un cuarto pequeño cerca del mercado y que por primera vez sentía que el cansancio del día era honorable. Cuando se levantó para irse, tomó el pañuelo blanco y lo guardó en el bolsillo de la camisa manchada. Gracias, mamá, por no haber llamado a la policía ese día en el banco, por haber revertido todo en silencio, por haberme dejado descubrir esto sin que me lo explicaras con gritos. No fue silencio, le corregí, abriendo la puerta como había hecho tantas veces cuando él salía a la universidad con la mochila que yo misma había cosido. Fue costura. Corté lo que tenía que cortar para que ambos pudiéramos empezar prendas nuevas. Lo vi caminar por la calle hacia el farol que parpadeaba en la esquina. No era el hombre erguido que me había esperado en la salida lateral del banco con postura de universitario rico. Era alguien que por fin llevaba su propia tela sobre los hombros, aunque todavía estuviera arrugada y sin forma definida. Cerré la puerta con suavidad. El clic del pestillo sonó limpio, como el pedal cuando termina una costura perfecta y la aguja se detiene sin quejarse. Los meses que siguieron fueron de reconstrucción tranquila. Mercedes y yo empezamos un pequeño negocio juntas. Ella traía telas que conseguía baratas en el mercado, y yo las convertía en chales, pañuelos y cortinas simples que vendíamos a las vecinas y a las clientas de siempre. No era mucho, pero alcanzaba para mis medicamentos para las rodillas, para un té decente cada tarde y para ahorrar un poco más en la cuenta que ahora nadie podía tocar sin mi firma directa. Doña Rosa me trajo una clienta nueva, una mujer divorciada como yo, que quería aprender a coser para no depender de nadie. Le presté la Singer 2 tardes por semana y le enseñé lo que mi madre me había enseñado, que cada puntada duele al principio, pero que con el tiempo el dolor se vuelve ritmo. Mi hijo venía cada 15 días. A veces traía frutas del mercado o un pedazo de pan. Hablábamos poco de lo que había pasado. En cambio, me contaba cómo le iba en el taller, cómo había logrado ahorrar para comprarse una herramienta propia, cómo había rechazado una oportunidad fácil que un antiguo amigo le ofreció. Yo le mostraba lo que estaba cosiendo, y él, por primera vez, preguntaba cómo se hacía tal o cual puntada. No aprendía rápido, pero preguntaba. Eso ya era un comienzo. Una tarde de invierno, cuando el frío se metía por las rendijas de la ventana que yo había arreglado con retazos nuevos, saqué la tela blanca que había guardado por meses. No era para un pañuelo, ni para un chal. Era para un vestido simple, de esos que una se pone para estar en casa sin que nadie la mire.
Lo corté siguiendo el patrón que mi madre usaba para sus propias prendas. Recto, sin adornos, hecho para durar. Mientras pedaleaba, los flashbacks vinieron otra vez, pero ahora eran suaves, como hilos bien enhebrados. Recordé el día que firmé los papeles del divorcio con las manos todavía oliendo a aceite de máquina. Recordé la noche que él nació y yo cosí su primer trajecito entre contracciones y promesas. Recordé el momento exacto en el banco, cuando él salió con la sonrisa de victoria y yo respondí: «Tienes razón», sabiendo que mi respuesta tenía dos filos. Mercedes llegó cuando ya había terminado las mangas. Se sentó a mi lado y tomó el dobladillo para ayudarme. «Valentina, este vestido te va a quedar como si lo hubieras cosido pensando solo en ti». «Porque lo cosí pensando solo en mí», respondí, y por primera vez en 74 años lo dije sin culpa. Terminamos el vestido cuando el sol ya se ponía, pintando la sala del mismo naranja suave de siempre. Me lo probé frente al espejo pequeño que colgaba al lado de la Singer. Me quedaba exacto. No era elegante ni llamativo. Era mío, cosido con las manos que habían pedalado toda una vida sin pedir aplausos. Mercedes aplaudió bajito, como quien celebra una costura invisible. Esa noche, después de que ella se fuera y de que yo guardara los hilos en sus cajones separados, me senté una última vez frente a la máquina. No la encendí. Solo pasé la mano por el brazo negro, sintiendo el metal tibio que había sido testigo de todo, del divorcio, de las noches de fiebre, de la transferencia que mi hijo intentó, de la revocación que yo ejecuté en silencio, de las visitas con licenciado y sin él, de los retazos que por fin recogimos sin enredarlos. Tomé el pañuelo blanco que mi hijo había devuelto semanas atrás. Lo doblé con cuidado y lo coloqué sobre el pedal. No era un símbolo de perdón total ni de olvido. Era un recordatorio de que algunas costuras se cortan para que otras puedan empezar rectas. Afuera, el farol de la esquina parpadeaba como siempre, vigilando una calle donde mi hijo ahora caminaba con sus propios pasos, vendiendo repuestos y aprendiendo a no tomar lo que no había sudado. Me levanté despacio, apagué la lámpara de pie y caminé hacia el cuarto. Antes de cerrar la puerta de la sala, miré una vez más hacia la Singer. Ella estaba allí, en su rincón, con el pañuelo blanco sobre el pedal como una bandera de tregua. Y en ese momento, con 74 años, divorciada, costurera hasta los huesos y dueña por fin de cada puntada de mi vida, entendí que el verdadero triunfo no había sido bloquear las cuentas ni revocar el poder. Había sido darme cuenta, tarde pero a tiempo, de que yo no había cosido toda una vida para terminar siendo el retazo que otro podía tomar y transferir a su nombre. El vestido nuevo me rozaba suave contra la piel mientras me metía en la cama. Olía a tela fresca, a limón de Mercedes y a la calma que solo se consigue cuando una decide, por fin, coser para sí misma sin mirar atrás. Y aunque las rodillas seguían doliendo y los ojos ya no veían tan fino en la noche, por primera vez en décadas dormí sin soñar con máquinas que se quejaban ni con hijos que salían de bancos con sonrisas robadas. Soñé solo con hilo dorado que se extendía recto, sin nudos, hacia un horizonte que yo misma había cortado y cosido con mis propias manos.